Meredith nació el 31 de enero de 1985 en Newark, Delaware. Era ambiciosa, enérgica y creativa. No solo se graduó de la Universidad de Delaware, sino que más tarde se convirtió en directora del Departamento de Marketing y profesora. De joven, ocupó un puesto directivo y supervisó un equipo de personas. Antes de eso, trabajó durante 2 años como reportera de televisión. Meredith siempre estuvo profundamente involucrada en la política también. Durante algún tiempo, trabajó como gerente de comunicaciones y relaciones externas en la Cámara de Representantes y con solo 32 años, se postuló para el Senado por Delaware en 2016. Aunque no fue elegida, sus logros fueron impresionantes y admirados. Incluso fue incluida en la lista de 40 menores de 40 años de Delaware de personas exitosas. Meredith era muy activa en las redes sociales, publicando regularmente fotos y videos, y siempre se la veía con una amplia sonrisa en su rostro. En 2009, se casó con el concejal Luke Chapman y lo apoyó activamente en su carrera política. En 2017, Meredith conoció a Mark Gerardot. En ese momento, ella lo estaba entrevistando para el puesto de director creativo. Inicialmente, Mark tenía reservas porque Meredith era 15 años más joven que él y ella sería su supervisora directa. Sin embargo, los dos congeniaron de inmediato. Mark quedó impresionado por el profesionalismo y la experiencia de Meredith. Dijo que era muy madura para su edad y la encontró una mujer intrigante en general. Finalmente, Meredith le ofreció el trabajo a Mark. En ese momento, Mark vivía con su esposa, Genaide, en Carolina del Sur. Juntos discutieron la idea de la reubicación de Mark y una nueva oferta de trabajo y coincidieron en que era una gran oportunidad. Decidieron que Mark se mudaría a Delaware de inmediato, mientras que su esposa se encargaría del papeleo para el alquiler de su casa y se reuniría con él más tarde. Poco después, Mark recibió otra invitación para una entrevista de trabajo, esta vez de una empresa de Colorado, a la que también se había postulado. Esta posición también fue muy prometedora para su carrera. Dado que Mark no había informado oficialmente a la Universidad de Delaware que había aceptado su oferta, decidió volar a Colorado para la entrevista y evaluar qué trabajo sería más ventajoso para él. Sin embargo, a mitad de la segunda entrevista, decidió que quería aceptar el trabajo en Delaware y ver qué le deparaba el futuro allí. Mientras aún estaba en el aeropuerto, le escribió a Meredith, haciéndole saber que aceptaba su oferta y que se mudaría a Delaware. Mark comenzó su nuevo trabajo en la universidad y se adaptó a su nuevo entorno. Estaba muy impresionado por Meredith, tanto como jefe como mujer. Así que, cuando una noche ella lo invitó a tomar una copa, Mark aceptó de inmediato sin pensarlo mucho. La reunión duró varias horas, durante las cuales la pareja discutió todo lo que había bajo el sol, formando una conexión instantánea. Se sentían como si se conocieran desde hacía años. Mark se sinceró con Meredith, incluso compartiendo lo profundamente afectado que le habían afectado las muertes de sus padres y su hermano, algo de lo que nunca había hablado antes. Mark también fue honesto acerca de su matrimonio. No ocultó el hecho de que tenía una esposa, ni habló negativamente de su relación. Mencionó que su amor se había enfriado y que a menudo discutían. Había una clara química entre Mark y Meredith y su cita terminó en besos. Sin embargo, Mark afirmó que inmediatamente se sintió fatal después, lleno de culpa. Como mencioné anteriormente, Meredith también estaba casada. Su relación con Luke había durado 9 años para entonces, pero según ella, las cosas no iban bien. Durante algún tiempo, habían permanecido juntos solo por las apariencias. Mientras tanto, el vínculo entre Mark y Meredith se fortalecía con cada día que pasaba. Aproximadamente un mes después de la mudanza de Mark, le confesó su amor a Meredith. Resultó que ella correspondió completamente a sus sentimientos. Mientras tanto, mientras la esposa de Mark, Genaide, finalizaba sus compromisos compartidos en Carolina del Sur, Mark llevaba una segunda vida en Delaware.
Es posible que Mark estuviera pasando por una crisis de la mediana edad. Meredith era algo nuevo y emocionante para él. Ella apreciaba plenamente su trabajo y lo felicitaba como hombre, algo que él sentía que no estaba recibiendo de su esposa. En enero de 2018, Jane Eyre finalmente terminó todos los asuntos que la habían mantenido alejada de su esposo y pudo mudarse a Delaware. Sin embargo, inmediatamente notó que algo andaba mal. Mark parecía muy distante y completamente cambiado. Jane Eyre rápidamente comenzó a sospechar que podría haber otra mujer involucrada. Mark y su esposa se conocieron en el verano de 1986, cuando Mark tenía 18 años y Jane Eyre 16. En ese momento, Jane Eyre trabajaba en un Taco Bell y Mark recuerda que se veía hermosa con uniforme de trabajo. Ambos estaban involucrados en el teatro musical y aunque ella llamó la atención de Mark, no tuvieron la oportunidad de hablar en ese momento. No fue hasta 4 años después, cuando se encontraron por casualidad, que empezaron a salir. Mark y su esposa eran completamente opuestos. Jane Eyre era rebelde y curiosa por el mundo, no tenía miedo de decir lo que pensaba y no le importaba lo que los demás pensaran de ella. Era fuerte, valiente y honesta. Mark, por su parte, prefería mantenerse alejado de los focos y era muy tímido. A pesar de sus diferencias, los dos se enamoraron rápidamente. Después de solo unos meses de noviazgo, supieron que querían estar juntos para siempre y sintieron que estaban hechos el uno para el otro. Jane Eyre les decía a sus amigos que Mark era el indicado y que haría cualquier cosa por él. En octubre de 1993, se casaron y decidieron no tener hijos, centrándose el uno en el otro y pasando el mayor tiempo posible juntos. Se llevaban bien, con frecuencia salían de viaje y caminatas y mimaban a sus perros. Como cualquier pareja, tuvieron sus altibajos, incluidas las discusiones, pero en general, eran una pareja sólida. Cuando comenzaron a sentir los efectos de una gran crisis financiera y su situación empeoró, comenzaron a surgir más conflictos entre ellos. Jane Eyre tenía una personalidad dominante y siempre necesitaba tener la última palabra en las discusiones, lo que volvía loco a Mark. Ambos trabajaban en marketing y trataron de superar sus problemas financieros. Pero Jane Eyre finalmente perdió su trabajo y no pudo encontrar un nuevo trabajo. Esto fue un gran golpe para ella. Luchó por aceptar su nueva realidad, sintiéndose atrapada en una rutina que la deprimía profundamente. Finalmente le diagnosticaron depresión. Después de mudarse a Delaware y comenzar a sospechar que su esposo estaba teniendo una aventura, Jane Eyre le preguntó directamente si algo estaba pasando con Meredith. Mark a menudo mencionaba a su jefe, y Jane Eyre era consciente de que Meredith era hermosa y mucho más joven. Mark, sin embargo, lo negó todo, insistiendo en que su relación con Meredith era puramente profesional, aunque su esposa aceptó su explicación. En el fondo, sabía que Mark no le estaba diciendo toda la verdad. Decidida a atraparlo en el acto, contrató a una empresa para hackear su teléfono y darle acceso a sus mensajes de texto, llamadas y fotos. Jane Eyre también obtuvo grabaciones de las conversaciones que Mark tuvo con Meredith. El día de San Valentín, el 14 de febrero, se enfrentó a su esposo, revelando que lo sabía todo. Con semejante evidencia, a Mark le costó mucho negarlo. Confesó todo y admitió que se había enamorado. Jane Eyre estaba conmocionada. Había asumido que Mark simplemente estaba teniendo una aventura con Meredith porque estaba pasando por una crisis de la mediana edad y quería un amante más joven. No es que hubiera sentimientos más profundos involucrados. Cuando Mark le dijo que quería estar con Meredith, Jane Eyre se quedó atónita. No podía creer que su esposo eligiera una aventura corta en lugar de su relación de 20 años. Mark sugirió que fueran a terapia de pareja, aunque admite que probablemente tenían objetivos diferentes. Jane Eyre estaba tratando de salvar su matrimonio, mientras que quería estar seguro de que no se podía arreglar. Un día, mientras se preparaba para una de sus sesiones de terapia, Mark encontró un dispositivo de escucha en su chaqueta.
Entonces se dio cuenta de que su esposa no solo tenía acceso a los datos de su teléfono, sino que también sabía de todas las conversaciones que tenía durante el día. Mark vio esto como una seria invasión de su agencia privada y la pareja tuvo una gran discusión. Durante este enfrentamiento, también se supo que su esposa se había puesto en contacto con la Universidad de Delaware para informarle sobre la relación poco profesional entre Meredith y Mark. También le había informado al esposo de Meredith, Luke, que su esposa lo estaba engañando. A pesar de la tensa situación, las cosas se calmaron temporalmente. Jenner prometió dejar de espiar a Mark y él accedió a ir a otra sesión de terapia, aunque parecía que ya estaba decidido a poner fin al matrimonio. Después de 3 sesiones, Mark llegó a la conclusión de que ya no podía quedarse con Jenner. Él le dijo que tan pronto como obtuviera el estatus de residencia en Delaware, lo que sucedería en unos meses en mayo, solicitaría el divorcio. Mientras tanto, Meredith había terminado su relación con Luke. La pareja se separó amistosamente. Sin resentimientos, ambos coincidieron en que su relación había llegado a su fin y que no tenía sentido continuar. Desde que la administración de la universidad se enteró de la relación de Meredith y Mark, ambos decidieron comenzar a buscar nuevos trabajos. En abril, Meredith se unió a la Universidad de Villanova como vicepresidenta adjunta de Marketing y Servicios Creativos en Pensilvania. Ella fue la primera en mudarse a la zona y alquiló una casa con Mark planeando unirse a ella más tarde. Decidieron vivir en Radnor, una ciudad en las afueras de Filadelfia conocida por ser rica, tranquila y segura. Mientras tanto, Jenner estaba llena de rabia y tristeza. Su marido no solo la había dejado por una mujer más joven, sino que también estaba sola en una nueva ciudad, sin amigos ni familia. Habiéndose mudado allí principalmente por Mark, luchó para hacer frente a la separación y sus celos hacia la nueva pareja de Mark. A pesar de todo, todavía tenía esperanzas de que Mark volviera con ella y que las cosas pudieran volver a ser como antes. Jenner le dijo a Mark que firmaría los papeles del divorcio solo si él continuaba viviendo con ella y pasando tiempo juntos hasta mayo. Esto incluía salir a caminar o cenar con ella. Aunque este acuerdo parecía extraño, Mark aceptó, y durante un tiempo se llevaron razonablemente bien. Sin embargo, una noche, Mark encontró otro dispositivo de escucha en su chaqueta. Este descubrimiento lo enfureció. Como su esposa había prometido dejar de escuchar sus conversaciones, el incidente condujo a una discusión masiva durante la cual Mark, enfurecido, rompió una mesa y le dijo cosas hirientes. Como resultado, Jenner casi salta desde el 7º piso. En este punto, Mark se preocupó genuinamente por el estado mental de su esposa y le sugirió que buscara ayuda profesional. Jenner siguió su consejo y comenzó a ver a un psiquiatra con regularidad. Con el tiempo, Mark creyó que ella estaba aceptando gradualmente que su relación había terminado y que el divorcio era inevitable. Pensó que podrían separarse en términos amistosos. El 23 de abril de 2018, Meredith publicó una foto en Instagram frente a la Universidad de Villanova. El pie de foto indicaba que estaba emocionada por este nuevo capítulo en su vida y donde estaba. El mismo día, se suponía que Mark se reuniría con su esposa en un restaurante para discutir los detalles finales de su divorcio. Él llegó primero, pero ella le envió un mensaje de texto, diciéndole que llegaba tarde porque había tomado la ruta equivocada. 10 minutos después, ella envió otro mensaje, diciéndole que no iba a entrar para irse a casa. Luego, su esposa le envió a Mark una foto de Travis, incluyendo un condón usado. Mark supo de inmediato lo que significaba la foto. Había ido a la casa de Meredith y rebuscó en la basura. Recibió 3 mensajes más de su esposa, donde ella le decía que había arruinado su vida y que esperaba que nunca volviera a encontrar la felicidad. En el último mensaje escribió, «Adiós, Mark». Presa del pánico, Mark trató de comunicarse con Meredith, pero ella no respondió. Temía que su esposa se hubiera enfrentado a Meredith y que Meredith no respondiera porque estaba enojada. Mark decidió conducir hasta la casa de Meredith.
Cuando llegó y miró por la ventana, vio a Meredith tendida boca abajo en el suelo de la cocina. Mark corrió hacia adentro y vio sangre en su pierna. Meredith no se movía y parecía no respirar. Mark estaba en estado de shock y salió corriendo de la casa presa del pánico. Un vecino, alarmado por el comportamiento de Mark, entró a la casa para ver qué estaba pasando. Vio lo que Mark temía, una mujer tirada en el suelo. El vecino también notó que Meredith todavía tenía las llaves en la mano, lo que indicaba que había sido atacada inmediatamente después de entrar a la casa. Buscó pulso pero no pudo encontrarlo, Meredith ya estaba muerta. Mark, todavía aturdido, volvió a entrar y descubrió a otra persona acostada en la sala de estar, vestida completamente de negro. Después de un momento se dio cuenta de que estaba mirando el cuerpo de su esposa, Jenere. Inicialmente, la policía no pudo localizar el arma, por lo que consideraron la posibilidad de que un tercero hubiera atacado a ambas mujeres. Mark, por supuesto, se convirtió en el principal sospechoso, especialmente porque se comportaba de manera extraña, gritaba a los oficiales y era inusualmente hostil. Sin embargo, cuando finalmente comenzaron a mover los cuerpos, los investigadores encontraron el arma debajo de Jenere. Había sido disparado 2 veces. Mark fue llevado para ser interrogado, donde contó toda la historia a la policía, mostrándoles los mensajes que su esposa le había enviado mientras la esperaba en el restaurante. Todo empezó a encajar. Durante la investigación, la policía determinó que Jenere se había dirigido hacia Radnor a primera hora de la tarde. A las 14:20 horas, se había detenido en una gasolinera cerca de la casa de Meredith. Después de revisar la basura de Meredith, se escondió dentro de la casa, esperando que Meredith regresara del trabajo. Meredith probablemente llegó entre las 5 y las 6 de la tarde, momento en el que Jenere le disparó. Después de enviarle a Mark los 3 mensajes, incluido el último adiós, Jenere se quitó la vida. La policía también encontró un coche alquilado aparcado cerca de la casa de Meredith, que Jenere había utilizado ese día. 2 mujeres fueron encontradas con un disparo en la cabeza en esta casa del municipio de Radnor. La policía dice que parece ser el resultado de una historia de amor con un final trágico. Este fue un ataque planeado calculado. Una de las víctimas es Meredith Chapman, de 33 años, ex candidata al Senado estatal en Delaware y recientemente contratada como vicepresidenta adjunta de Villanova. En algún momento después de las 5 de la tarde de ayer, Chapman entró en su casa de Louris Lane. La policía dice que estaba cayendo en una trampa. La supuesta esposa del amante de Chapman había irrumpido en la casa y esperaba adentro con una pistola. Había correos electrónicos y mensajes de texto que indicaban lo que planeaba hacer. La esposa, Jenere Garadeau, de Delaware, se suicidó después de matar a Chapman y antes de que el esposo de Gyarados llegara a la casa y descubriera los cuerpos de ambos. En el automóvil se encontraron un par de binoculares, municiones, guantes y tapones para los oídos. Resultó que Jenner había alquilado el vehículo 10 días antes. Un vecino también informó haber visto a una mujer 2 días antes del incidente, merodeando cerca de la casa de Meredith y observándola con binoculares. Mark estaba devastado. Descubrió que Jenner había estado planeando todo durante algún tiempo. Encontró estados de cuenta bancarios, facturas telefónicas y su historial de búsqueda en la computadora. Después de revisar su guardarropa, se dio cuenta de que todas sus chaquetas y abrigos tenían dispositivos de escucha cosidos en ellos. Jenner había estado recuperando regularmente datos de estos dispositivos, reinstalándolos y cosiéndolos de nuevo en su ropa. Más tarde, escucharía las grabaciones y transcribiría todas las conversaciones entre Mark y su amante en un cuaderno. Se encontraron 12 cuadernos que contenían transcripciones de sus conversaciones. Jenner incluso había abierto una cuenta bancaria separada para comprar exclusivamente artículos utilizados para rastrear cada movimiento de Mark. Compró, entre otras cosas, un kit de apertura de cerraduras que probablemente usó para entrar en la oficina de su esposo.
software espía instalado en todas sus computadoras e incluso un kit de prueba de ADN para recolectar muestras de su ropa. También instaló rastreadores GPS tanto en el coche de su marido como en el de Meredith, rastreando sus ubicaciones durante semanas. Bautizó el dispositivo del coche de Mark como un imbécil y llamó al rastreador de Meredith con un vulgar insulto. Por supuesto, Jenner tenía acceso al teléfono de su esposo. Descargó miles de mensajes que la pareja había intercambiado en Snapchat. Ya el 20 de marzo, compró un arma y visitó un campo de tiro varias veces, probablemente para practicar. La última vez que estuvo en el campo de tiro fue solo unas horas antes del incidente. Mark encontró una carta en su casa, escrita por su esposa unas semanas antes del crimen planeado. En la carta, Jenner escribió sobre lo mucho que disfrutaba ser esposa y compañera de vida, que encontraba satisfacción en el cuidado de su familia. Pero también había un pasaje que decía que Mark y Meredith no podían salirse con la suya con lo que habían hecho, que ella quería justicia y merecía respeto. Expresó que necesitaba control y que tenía que tomar cartas en el asunto. En febrero, Jenner había utilizado la aplicación Sdoor, primero pidiendo a la comunidad local una recomendación para un buen abogado de divorcio. Un mes después, pidió una recomendación de especialistas en terapia matrimonial. Más tarde, la policía habló con su psiquiatra y le preguntó si había notado algún signo alarmante en su comportamiento. Curiosamente, la especialista dijo que no y afirmó que parecía estar aceptando el divorcio, hablando de comenzar una nueva vida y mudarse fuera de Delaware. Sin embargo, inicialmente había sido diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, desencadenado por la infidelidad de su esposo y el inminente divorcio. Jenner también había sido tratada por depresión durante años. Un especialista, con quien Mark consultó más tarde, después de encontrar la carta que dejó su esposa, sugirió que podría haber mostrado signos de trastorno límite de la personalidad. Parece que estaba devastada, enojada y celosa, pero al mismo tiempo pudo convencer a la mayoría de las personas a su alrededor. Incluyendo a Mark, que poco a poco estaba empezando a hacer frente a la difícil situación. Mark se siente un poco responsable de lo que sucedió. Él cree que si no fuera por él, Meredith todavía estaría viva y que él debería haber muerto en su lugar. Admite que se siente culpable por empujar a su esposa hasta un punto en el que creía que su única opción era eliminar a su amante. Mark se arrepiente de no haber reconocido antes el deterioro del estado mental de su esposa. Él dice que la ha perdonado por lo que le hizo, pero nunca podrá perdonarla por quitarle la vida a otra persona. Mark vendió todo lo que tenía y se mudó. El caso ha despertado una importante atención de los medios de comunicación en debates en línea. Algunos culpan a Mark por lo sucedido, señalando que si se hubiera mantenido fiel o al menos hubiera terminado una relación antes de comenzar otra, la tragedia podría haberse evitado. Otros argumentan que Meredith se lo provocó a sí misma al perseguir a un hombre casado y romper una relación a largo plazo. Algunos creen que Jenner es la única responsable, mientras que otros creen que fue provocada. Los problemas de salud mental y los efectos de los eventos traumáticos en el comportamiento humano también se han convertido en temas clave de discusión. Muchos destacan que el esposo de Meredith también fue traicionado, sin embargo, manejó la situación con gracia. Las emociones están a flor de piel en este caso, y el hecho es que dos mujeres perdieron la vida. En el momento de sus muertes, Jenner tenía 47 años y Meredith 33. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.